Mi nombre es Rosa María Parada Martínez y va a ser un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar del famoso bono 14, ¿sí? El bono 14 es una prestación laboral. Como prestación laboral, nuestra ley, digamos, y el derecho laboral en sí se basa en principios laborales y uno de los principios más importantes del derecho laboral es el principio de irrenunciabilidad. Quiere decir que cuando la ley impone a los patronos obligaciones, con lo cual genera derechos a favor de los trabajadores, esos derechos son mínimos, ¿sí? Eso quiere decir que es con lo mínimo que nosotros tenemos que cumplir y son irrenunciables para los trabajadores, puesto que ellos no pueden renunciar a un derecho que por ley les corresponde. Inclusive, si ellos quisiesen renunciar, ¿verdad? Ya sea porque aceptan al momento de una contratación o porque son engañados a aceptar y con lo cual aceptan condiciones que son menos favorables que las que establece la ley, pues esas condiciones se tienen como nulas ipso iure, dice nuestra ley. Eso quiere decir que no se aplican, que no nacen a la vida jurídica y que nosotros no podemos argumentar ante un juez o ante un ministerio de trabajo que no se va a aplicar esa disposición porque el trabajador la renunció. Y una de esas prestaciones es precisamente el famoso o más conocido bono 14. Vamos a empezar esta capacitación haciendo una interpretación del salario. Es importante que conozcamos qué es el salario, qué se entiende por salario, qué incluye mi salario, pues para poder luego hacer la interpretación del decreto que regula esta prestación. Bueno, entonces, como les decía, vamos a iniciar con la definición del salario, ¿verdad? Muchos tenemos, digamos, algunas personas se les fija su salario como un monto único, ¿sí? Y ese monto está representado por un valor que reciben ya sea a la quincena o reciben a fin de mes. Otras personas tienen dividido su salario en diferentes rubros, digamos, tenemos un salario base, tenemos comisiones o tenemos un porcentaje sobre facturación, algunas otras bonificaciones. En realidad, dependiendo de la empresa, pues así va a ser la forma en la que ésta maneja el salario de sus empleados. Si nosotros nos vamos al artículo 88 del Código de Trabajo, el cual establece que salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos, nuevamente, pues es una definición que realmente nos dice, pues, qué es el salario y realmente nos dice cuándo se paga el salario. Pero para efectos de interpretación no nos aclara qué de todos esos rubros que nos paga el patrono o que pagamos a los trabajadores se considera como salario, ¿sí? Porque dice que es una retribución, pero esa retribución puede estar conformada de muchas formas. Y sabemos, me imagino la mayoría aquí de los que están presentes se dedican al ámbito de recursos humanos. Y sabemos que muchas veces ese salario, pues, tiene diferentes nombres, tiene diferentes métodos de cálculo, fórmulas, ¿verdad? Para poder llegar a lo que el trabajador va a devengar cada mes. En ese sentido, pues realmente nuestra legislación se queda un poco corta, podríamos decir, se queda un poco escueta en relación a la interpretación del salario. Sin embargo, Guatemala es parte, ¿verdad?, de la Organización Internacional del Trabajo y como parte de ella ha suscrito, ha aceptado y ratificado varios de los convenios internacionales en materia laboral y uno de esos es el convenio 95 sobre la protección del salario. Ese convenio 95, déjenme contarles que ya es parte de nuestra legislación. Ok, entonces este convenio 95 es parte de nuestra legislación. ¿Por qué es parte? Porque la Constitución Política de la República de Guatemala establece tanto en su artículo 44 como 46 que todos los derechos humanos consignados en la Constitución no son números clausus, es decir, no son derechos que hasta ahí llegan. Al contrario, nuestra propia Constitución establece que todos aquellos derechos que sean inherentes a la persona humana y que ingresen a nuestro ordenamiento jurídico a través de la ratificación de convenios internacionales en materia de derechos humanos, se van a incorporar a nuestro ordenamiento jurídico. Eso quiere decir que van a ampliar el contenido de nuestra Constitución. En ese sentido, se considera que los convenios internacionales en materia laboral son convenios en materia de derechos humanos.
Por lo tanto, aunque su procedimiento sea el ingreso a través de una norma ordinaria como lo es el Código de Trabajo, jerárquicamente se posicionan a nivel constitucional. ¿Por qué? Porque generalmente estos convenios vienen a dar mejores o mayores beneficios a los trabajadores. Entonces vamos a ver ahorita qué dice el artículo 1 de este convenio 95. Dice que el salario es la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Si ustedes se dan cuenta, esta definición es mucho más amplia, es mucho más extensa que la que tiene nuestro Código de Trabajo. Por lo tanto, en este caso, cuando hay duda, muchas veces en la interpretación de las normas laborales, sobre todo cuando tenemos dos normas de la misma naturaleza que vienen a regular, ¿verdad?, una situación similar, ¿cuál aplicamos? Pues para esto hay un principio que se llama indubio pro operario, que significa que ante la duda debemos de interpretar las normas en el sentido que favorezcan más a los trabajadores. En ese sentido, pues la interpretación que nosotros vamos a tomar para definir qué es el salario va a ser la del convenio 95. ¿Por qué? Porque es más amplia, porque es más clara, es más precisa y permite, ¿verdad?, darle tanto al juzgador como a los patronos y trabajadores, ¿verdad?, una idea de qué incluye su salario. Entonces vamos a empezar a desglosar un poquito este artículo. Primero dice que es una remuneración o ganancia, es decir, que es lo que va a ganar el trabajador, ¿verdad?, o lo que se le va a pagar el trabajador. Con esto creo que estamos casi que igual que lo que dice el artículo 88. Pero luego miren qué interesante como dice, sea cual fuere su denominación. Eso quiere decir que el convenio está previendo que el patrono puede darle diferente nombre a ese salario. Y digamos, prueba de ello es que muchas empresas manejan salario base, comisiones, bonificaciones, la bonificación incentivo, que todos sabemos que por ley, ¿verdad?, es de 250 quetzales, y pueden haber otro tipo de salario, ¿verdad? Entonces dice, no importa cómo lo denominemos, ¿sí? Tampoco importa, dice, el método de cálculo. Yo puedo utilizar una cifra fija que no va a variar, puedo utilizar una fórmula matemática o lo más común, que es un porcentaje sobre ventas, sobre facturación, sobre utilidades, ¿verdad? Eso realmente está libre. Prácticamente nos dice el convenio, no importa cómo usted lo llame y no importa qué método utilice, ¿sí? Es válido utilizar cualquier método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo. Y dice, fijada por acuerdo, es decir, en el contrato, al momento de hacer la contratación laboral, patronos y trabajadores estuvimos de acuerdo en cómo se iba a conformar ese salario. O bien, lo impone la legislación nacional, bonificación incentivo, 250 quetzales que le tenemos que dar como mínimo a todos los trabajadores. Y pues lo dice que es un empleador el que se la debe a su trabajador en virtud del contrato por los servicios que éste haya prestado o deba prestar. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice aquí? Si se puede evaluar en efectivo, es decir, si yo se lo entrego en dinero a mi trabajador, eso es salario. No importa cómo yo lo haya denominado, no importa cómo llegué yo al resultado. ¿Se recuerdan ustedes cuando uno hacía matemáticas, verdad? 1 más 1 más 1 es 3. Aquí, básicamente, ¿qué es salario? Es ese 3, es el resultado, es lo que percibe en efectivo el trabajador a fin de mes. Su salario no es el salario base, su salario no es esa bonificación, su salario no es la comisión, su salario es la sumatoria de todo. Y por lo tanto, cuando nosotros leamos en cualquier decreto, en cualquier ley, en cualquier reglamento, la palabra salario, tenemos que estar claros que salario es esa sumatoria, ¿sí? ¿Y por qué se los digo? Porque muchos patronos tienen la errónea, ¿verdad?, idea de que salario es solo lo que aparece como salario base. Sobre todo, como les digo, en empresas que sí manejan este tipo ¿cómo se llama?, de configuración en el salario.
Entonces, cuando toca, ¿verdad?, hacer el cálculo de prestaciones como el bono 14, la mayoría lo hacen equivocadamente y vienen y toman únicamente el salario base del trabajador y sobre ese salario base, pues hacen el cálculo de las prestaciones. Eso está mal, ¿verdad? Eso está incorrecto porque la base que vamos a tomar nosotros para el cálculo de esta prestación que vamos a desarrollar el día de hoy es esa sumatoria, ¿verdad? Es ese 1 más 1 más 1 que nos da 3. 3 va a ser el salario que vamos a tomar. Y ese salario lo vamos a tomar por la cantidad de meses que nos va a indicar el convenio para poder hacer el cálculo de la prestación. ¿Qué riesgos o qué podría pasar? Porque yo entiendo, ¿verdad? Como les mencionaron, pues yo soy abogada litigante, la mayoría de mis clientes son patronos y se acercan a mí y me dicen, mire Rosa María, pero eso no es posible. Si nosotros pagamos sobre la base, pagamos sobre el resultado total que percibe el trabajador, la empresa se va a la quiebra. No hay empresa que pueda sostener ¿cómo se llama? Una prestación de esa cantidad, ¿verdad? Sin embargo, pues al final la recomendación es siempre hacerlo de esta forma porque va a existir una contingencia, ¿verdad? Si nosotros no tomamos la totalidad del salario que devenga al trabajador y le pagamos solo sobre un salario base, entonces estamos teniendo una contingencia laboral. Que el día de mañana puede ser que el trabajador, mientras dure la relación laboral, no se va a manifestar, no va a decir nada. A eso se le llama en la doctrina temor reverencial, ¿verdad? El trabajador no va a decir nada, obviamente puede ser que no esté conforme, pero no va a decir nada. ¿Por qué? Porque teme que si hace un reclamo de este tipo, el vínculo laboral se va a ver afectado y puede ser que lo despidan, porque muchos patronos tienen la idea de que el trabajador que reclama, el trabajador que quiere hacer valer sus derechos, es un trabajador conflictivo. Y entonces, como es un trabajador conflictivo, hay que despedirlo. Entonces, el trabajador, mientras esté unido en relación laboral, no va a decir nada. Todos los años va a aceptar su bono 14 sobre su salario base. Todos los años va a aceptar posiblemente su aguinaldo sobre su salario base. Pero el día que se rompa ese vínculo laboral, que ya no exista ese temor de perder el trabajo, que es el temor más grande que tienen todos los trabajadores, ese día ya no va a haber nada que lo limite pues a hacer un reclamo en la vía judicial. Y los trabajadores podrían interponer demandas, inclusive hasta 2 años después de terminada la relación laboral, solicitando el reajuste a sus prestaciones laborales a efecto que se tome en cuenta todo, la sumatoria de todo lo que os percibían. Y pues obviamente los jueces, en aplicación del convenio 95, pues dictan las resoluciones favorables hacia los trabajadores y eso implica que el patrón el día de mañana va a tener que hacer ese reajuste salarial a las prestaciones laborales si el cálculo no lo hizo con base a la interpretación del convenio 95. Entonces, en ese sentido, por eso es bien importante que entendamos, ¿verdad? ¿Cuál es el salario del trabajador? Es todo lo que percibe en efectivo, ¿sí? Porque si el trabajador recibe otro tipo de prestación, algún otro tipo de beneficio, pero ese beneficio no es dinero, sino que son cosas, eso ya no se considera salario, eso se llama ventaja económica y eso tiene otra forma de calcularse. Pero si a fin de mes yo le deposito 5,000, 6,000 quetzales, ¿verdad? Obviamente sin las deducciones, hay que tomar en cuenta aquí el salario líquido, el salario total, sin hacer las deducciones, ese es el salario del trabajador. Y sobre eso vamos a calcular esta prestación. Voy a continuar con la capacitación y al finalizar vamos a tener un espacio para hacer preguntas y para resolver dudas. ¿Dónde nace esta bonificación? Pues nace el decreto 42-92 y el nombre correcto de la prestación se denomina bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, ¿sí? Coloquialmente lo conocemos como bono 14 porque es como un sueldo 14, ¿verdad? Al final tenemos 12 sueldos al año, más nuestro aguinaldo 13, y pues esta prestación viene a conformar el sueldo 14. Yo creo que ahí nace el nombre de bono 14, pero en realidad es una bonificación anual. Es anual porque se recibe una vez al año. ¿Por qué se creó esta prestación? Porque realmente el guatemalteco es una persona que no tiene la costumbre ni la cultura de ahorrar, ¿sí? El guatemalteco no ahorra. El guatemalteco gasta más de lo que gana normalmente y el pobre vive endeudado.
cuando sale de vacaciones ni siquiera las puede disfrutar porque no tiene dinero para poderlas gozar. Entonces, con el objeto, pues, de que el Estado, pues, tiene la obligación de garantizar condiciones de vida óptimas para sus habitantes y en este caso para los trabajadores, y para mejorar su situación económica y social, para que esta prestación le permita cubrir todos esos otros rubros que muchas veces con el sueldo no logramos cubrir. Nosotros sería genial que con nuestro sueldo podamos cubrir de forma integral todas las necesidades que tenemos: alimentación, vivienda, servicio, recreación, salud, todo lo que necesita un ser humano para vivir plenamente feliz. Pero muchas veces la realidad es otra, nuestro sueldo no alcanza. El sueldo a veces se queda limitado a cubrir las necesidades básicas y nos vemos privados posiblemente de poder disfrutar de otros aspectos de nuestra vida, como es la recreación, por ejemplo, o la salud, ¿verdad? Que el día de mañana nos enfermamos y pues eso sale carísimo, ¿verdad? Ustedes, entonces nos quedamos endeudados. Entonces, para poder mejorar esa situación económica, sabiendo que normalmente no tenemos la cultura del ahorro, se estableció esta remuneración adicional, ¿sí? Y esto le va a permitir, pues, satisfacer todas esas necesidades que su salario mensual o quincenal, pues, no le permite, ¿verdad? Y pues obviamente se crea esta prestación, dice la ley, ¿verdad? Para que el patrono lo pueda cumplir a favor de sus trabajadores sin afectar el desarrollo empresarial. Y por esa razón es que esta prestación no está, digamos, cerca del aguinaldo. Si ustedes se dan cuenta, está justo a mitad de año, ¿verdad? Para que estemos un poquito alejados del aguinaldo y el patrono pues no se vea afectado económicamente por no poder dar esa prestación junto con el aguinaldo. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar. Esta ley es muy cortita, la verdad no es una ley bastante extensa, es bastante breve. Ahora vamos a ir aclarando cada uno de los artículos. Primero, es una prestación laboral obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Porque para el trabajador representa una prestación irrenunciable. Esta está destinada tanto para los trabajadores que laboran en el sector privado como para los que laboran en el sector público. Y vean, aquí es donde empieza la parte interesante de por qué era importante establecer qué es el salario, porque dice el pago a sus trabajadores de una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo. Entonces, ¿cuál es mi salario, mi sueldo? Es todo lo que devengo. Es la sumatoria de toda la forma en la que se configura mi salario. Ese es mi salario, la sumatoria, el total. No solo este rubro, no solo este rubro, es todos esos rubros sumados. Eso es mi salario. Entonces dice, ese salario es el que se le va a pagar al trabajador de forma anual. Esta prestación es completamente independiente del aguinaldo, ¿verdad? Y como ya mencionamos, es obligatorio el pago a favor del trabajador. Nuevamente el artículo 2 nos dice que la bonificación será equivalente al 100% del salario o sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes. Miren, para los que ganan todos los meses lo mismo, esto es muy fácil, ¿sí? Pero cuando no, ¿verdad? Cuando el sueldo es variable, precisamente porque hay una diferencia en la forma de configuración del salario o porque tienen diferente método de cálculo, la mayoría que ganan por ventas, ¿verdad? O que ganan por facturación, pues eso va a variar, no es un salario fijo. Entonces, obviamente, ¿cuál es el que vamos a tomar? Pues obviamente el que el trabajador haya tenido durante el año laborado. Este año se calcula del 1 de julio del año anterior al 30 de junio del año siguiente, ¿sí? Entonces, si tenemos trabajadores que precisamente su salario es variable, tenemos que hacer un promedio de esos salarios, de la totalidad de vengada en ese año para hacer un promedio y sacar pues, el salario ordinario que ha devengado en un mes. Obviamente, si la persona ha laborado de forma ininterrumpida y anterior a la fecha de pago, pues ahí no hay ningún problema porque va a ser el 100% del salario. Pero si tenemos un trabajador que ingresó después, digamos, de julio del año anterior, o sea, tiene menos del año de estar laborando, entonces el pago va a ser de forma proporcional.
Y aquí dice que para determinar el monto de la prestación se va a tomar como base el promedio de los sueldos o salarios ordinarios que haya devengado el trabajador en el año, el cual termina en junio. O sea, se toma la fecha desde que entró hasta el 30 de junio para poder hacer un promedio, ¿verdad?, de los trabajadores que no hayan ingresado o que no tengan el año completo. Aquí les dejo la fórmula de cómo se haría, ¿verdad? Entonces hacemos el salario promedio de los últimos 12 meses, digamos, o el tiempo que tenga el trabajador estar laborando. Yo aquí les puse un ejemplo que ganaba 3.500 quetzales, que ese es su promedio, digamos, que al hacer el promedio de los últimos 12 meses, a mí me dio 3.500 quetzales. Eso lo vamos a dividir entre 365 días y luego lo vamos a multiplicar por los días laborados. Yo puse aquí que el trabajador tenía 300 días, ¿verdad? No tiene el año completo. Entonces nos da 9.58 por 300. Eso quiere decir que en el caso de este trabajador que solo tenía 300 días de estar laborando, con base a su salario promedio de 3.500 quetzales, le correspondería una prestación equivalente a 2.874 quetzales. Eso es básicamente el ejemplo de cómo vamos a calcular nosotros el salario del trabajador. Luego nos vamos al artículo 3. En el artículo 3 nos dice cómo se va a pagar este salario y cuándo se va a pagar. A diferencia del aguinaldo, que nos permite fraccionar el pago, porque el aguinaldo, digamos, el aguinaldo tiene otro objetivo. El aguinaldo fue creado para otra situación. El aguinaldo fue creado para dos situaciones importantes en los trabajadores. Una, pues las fechas de fin de año, ¿verdad? La Navidad, los convivios, los regalos. Pero la otra parte está destinada para cubrir los gastos escolares de los menores. Entonces, por eso esa prestación, generalmente, la mayoría de patronos la otorga dividido en dos. Una fracción, ¿verdad? Una mitad que se otorga en diciembre, que es básicamente para cubrir esos gastos de fin de año, pero la otra se otorga en enero para cubrir los gastos escolares. Esta no, esta es una prestación que nace como un único pago para que el trabajador pues disponga de este salario adicional para, como ya dijimos, pues cubrir otras necesidades. ¿Cuándo se debe pagar? Dice en la primera quincena del mes de julio de cada año. Si la relación laboral termina por cualquier causa antes, ¿verdad?, de que pase esta prestación o incluso después de que haya pasado, siempre se debe calcular la parte proporcional correspondida al tiempo, ¿verdad?, entre el 1 de julio del año inmediato anterior hasta la fecha de la terminación. Esto es bien importante tomar en cuenta porque muchas personas creen y consideran que a veces si el trabajador solo lleva 2 meses, que no ha concluido su periodo de prueba, no tiene derecho a esta prestación. Todo trabajador, y hay que quedar algo aquí bien claro, es que desde el día 1, desde el día que él pone un pie en la empresa, él queda investido de todos los derechos y obligaciones que emanan de una relación laboral. Entonces, eso quiere decir que no importa si el trabajador tiene 1, tiene 2 o tiene 3 días, si no pasó su periodo de prueba, siempre va a tener derecho al pago de esta prestación. Obviamente no va a ser un salario total porque no trabajó un año completo. Siempre lo vamos a hacer con promedio a los días laborados. Entonces, si teníamos la idea que solo hasta que pasan el periodo de prueba tienen derecho al pago de esta prestación, estamos equivocados, ¿sí? Esta prestación se paga, así tenga un día el trabajador de haber laborado y solo ese día llegó y después renunció porque no le gustó el trabajo, igual hay que pagarle esa prestación. El artículo 4 dice que para el cálculo de la indemnización, ¿verdad?, en el caso que tengamos un despido directo e injustificado, que es en el caso en el que corresponde el pago de la indemnización, se debe tomar en cuenta una parte de esta prestación para pagar esa indemnización. Ahora sí, ¿cómo la vamos a calcular? Para la indemnización no vamos a tomar en cuenta todo el año, sino que en este caso vamos a tomar en cuenta los últimos 6 meses de servicio, ¿sí? O si fuera menor a 6 meses, pues los últimos meses que haya trabajado. Entonces, con base a ese promedio, nuevamente aquí la ley nos dice que hay que tomar el promedio porque precisamente lo que hablábamos, ¿verdad?, de que hay trabajadores que no tienen un salario fijo todos los meses, sino que hay quienes su salario es variable de acuerdo a la forma en la que se haya pactado. Entonces,
pensando en que precisamente hay sueldos que son variables, entonces se va a tomar en cuenta esos últimos 6 meses, se va a tomar ese promedio y una parte de esa bonificación, una 12ª parte, se va a incrementar en el salario del trabajador a efectos de que para el cálculo de la indemnización sea tomado en cuenta, ¿sí? Como les digo, la indemnización, nuestra ley pues nos impone la obligación de pagarla a favor del trabajador cuando el despido es directo e injustificado, es decir, que el trabajador no da lugar al despido, no comete una falta con la cual pues el patrón no pueda decir que él se buscó o se ganó el despido, sino que es una decisión unilateral del patrono. También la ley nos obliga a pagarla en el caso de que se haga un despido indirecto o también en el caso de que el trabajador muere al servicio del patrono, pues sus familiares tienen derecho al pago de esta indemnización, que como les digo, y según el artículo 4, se debe de incluir parte en la misma, la prestación del bono 14. El artículo 6 hace una aclaración. Como en el aguinaldo, para calcular el aguinaldo, nosotros tomamos en cuenta los últimos 6 meses. Si nosotros nos vamos los últimos 6 meses para atrás, estamos hablando de noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio y junio, ¿sí? Si nosotros tomáramos en cuenta todos los salarios que percibe el trabajador en esos últimos 6 meses, tendríamos 7 sueldos. ¿Por qué? Porque el aguinaldo se paga, el bono 14 se paga en julio. Entonces dice que para efectos de calcular el aguinaldo, este bono que se paga en julio no se va a tomar en cuenta, ¿sí? Porque si no, ahí sí aumentaría mucho el pago del aguinaldo. Entonces dice, no lo vamos a tomar en cuenta para determinar el pago del aguinaldo, ¿sí? Solo se van a tomar en cuenta los salarios que haya devengado el trabajador sin tomar en cuenta esta prestación. Bueno, y eso pues es básicamente lo que regula ¿cómo se llama? Lo que regula resolver. Muchas gracias, licenciada. Si gusta, le voy a apoyar con las preguntas. Sí. Nos pregunta por acá Flori Garrido, ¿afecta el monto a considerar si un colaborador durante un mes estuvo suspendido por el IPS? Ok, definitivamente aquí tenemos dos criterios y esa es una situación que es una laguna legal. ¿Por qué es una laguna legal? Porque nuestro Código de Trabajo establece que por causas de suspensión no se extinguen los derechos y obligaciones que emanan del contrato laboral. Eso quiere decir que no debería de verse afectado si hay un caso de suspensión. Sin embargo, la ley no nos dice cómo vamos a hacer ese cálculo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos recomendado a los patronos? Bueno, depende, y máximo esta situación se dio cuando empezó el tema de la pandemia. Sí, ustedes se recuerdan que en marzo se suspendieron labores y marzo, abril, mayo, junio, muchos trabajadores estuvieron suspendidos. Dejemos el IX, estuvieron suspendidos por tema de pandemia, ¿verdad? Por disposiciones presidenciales. Cuando llegó el pago del bono 14, muchos tenían la duda, bueno, ¿y cómo lo vamos a calcular? Si es el promedio del último año, si no han venido a trabajar porque están suspendidos, y aquí les voy a comentar cuál fue el criterio de la inspección. Para todos los trabajadores que tenían más de un año de estar laborando, se les tuvo que pagar con base al último salario, ¿verdad? Al último salario que ellos devengaron, sobre eso se les pagó, aunque marzo, abril, mayo y junio no lo hubiesen laborado. ¿Por qué? Porque obviamente ellos interpretaron la ley en el sentido que no se extinguen los derechos y obligaciones y por lo tanto no se podía haber afectado el trabajador en el tema del cálculo de su prestación por un tema de suspensión. Entonces, la inspección a la mayoría de patronos y clientes nuestros de la oficina que los llegaron a inspeccionar, pues les hicieron el apercibimiento y la prevención de que tenían que pagar esta prestación con base al último salario que devengó el trabajador. O sea, se tomó en cuenta únicamente los meses que ellos laboraron. Ahora bien, tuve otros clientes pues que fueron un poquito más arriesgados y dijeron, no, yo voy a hacer el cálculo del año y como en esos meses tuvo 0, 0, 0, 0, pues le voy a pagar sobre la parte proporcional. Esa es una actitud, podríamos decir, un poco arriesgada porque siempre puede existir el riesgo de un reajuste.
por parte ya sea del ministerio o por parte de un juzgado. Entonces, en teoría y en principio, con base, aquí la ley no nos va a dar la solución. Aquí lo que tenemos que hacer es interpretar con base a principios laborales. Y con base a principios laborales en los cuales yo tengo que interpretar la norma en el sentido que más favorezca al trabajador, entonces tomaría en cuenta únicamente los salarios de los meses que el trabajador ha devengado para que eso no le afecte en el cálculo de su prestación. O sea, no vamos a tomar en cuenta esos meses que está suspendido como 000, porque definitivamente si hacemos la matemática le va a bajar el promedio. Entonces, para ser un poquito más tutelares, un poquito más conservadores, si lo queremos ver así, yo les diría, tomen únicamente los meses que el trabajador sí ha laborado. Si el trabajador tiene salario fijo, salario que no varía, pues páguenle un salario fijo, aunque tenga 3, 4 meses de estar suspendido. Si el trabajador sí tiene ese salario variable, entonces tomemos en cuenta los meses que sí trabajó para tomar el promedio. Esa sería mi recomendación para que ustedes no tengan ninguna contingencia legal. Si se quieren arriesgar un poquito más, si se quieren ir por la otra fórmula, pues lo pueden hacer. Siempre vamos a estar sujetos a que esa disposición sí la tiene que resolver un juez, porque al ser una laguna, un vacío legal que la ley no me dice, porque si ustedes se dan cuenta, fueron 6 artículos muy cortitos, no me dice, en casos de suspensión, el cálculo o la fórmula va a cambiar, no me lo dice la ley, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahí nosotros entramos a aplicar principios laborales que la mayoría van encaminados a tutelar, proteger al trabajador. Muchas gracias, licenciada. Nos consultan también por acá. ¿En esta bonificación se deben incluir los 250 quetzales de bonificación? Sí, esa es otra situación que muchos tienen la duda. ¿Por qué sí se incluyen los 250 quetzales? Porque si regresamos a nuestra presentación, cuando vimos qué es el salario, dice que el salario es todo lo que percibe en efectivo, ya sea que haya sido fijado por acuerdo o por la legislación. Es decir, en este caso, la bonificación incentivo no lo fija la legislación, pero suma a la hora del salario. O sea, yo a la hora del salario del trabajador le pago salario base 3.500 más 250 quetzales de bonificación, su salario total son 3.750. Ese es el salario y por lo tanto eso es lo que yo voy a tomar en cuenta para el cálculo de esta prestación, incluyendo los 250 quetzales. Gracias, licenciada. Nos consultan también por acá. ¿Cómo aplica en el caso de horas extra? ¿En qué sentido? Tal vez si me pueden aclarar un poquito a qué se refieren, cómo aplican en horas extras. Porque al final la hora extra siempre se suma al monto total que va a recibir el trabajador. Gracias, licenciada. Esta pregunta nos la hizo Mayra. No sé si desea abrir su micrófono para ampliarnos su pregunta. Bueno, si no, continuaríamos con la siguiente pregunta que es de David Lacan. ¿Cuál es la diferencia entre salario y sueldo? No existe diferencia. En realidad son términos que se pueden utilizar, por eso es que el propio convenio dice no importa su denominación, o sea, sueldo, salario, remuneración, ganancia, honorarios, comisiones, o sea, cualquier nombre que le podamos dar no va a hacer diferencia, porque lo que nos interesa es cómo se compone y lo que al final recibe en efectivo el trabajador. O sea, si lo recibe en efectivo es salario, es sueldo. Inclusive muchas veces pensamos que al ponerle nombre de comisión, al ponerle nombre de honorario, entonces ya no es salario. No es así. O sea, si al final eso es parte del pago que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios, se considera salario para términos del convenio 95. Gracias, licenciada. Nos consulta Carlos Cordero. Para el pago de la ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, ¿debe incluirse el decreto 37-2001? Es la misma pregunta que me hicieron. En los 250 quetzales, sí, se incluyen. Gracias, licenciada. Bueno, Jorge Celada levanta la mano por acá. Si gusta, Jorge Celada puede abrir su micrófono y nos
comente. Muchas gracias. Buen día a todos. Solo la duda que me queda, que quisiera consultar, es lo de la bonificación de los 250. Tenemos el tema de la ley del ISR. La ley del ISR sí nos enfatiza de que nos va a reconocer como gasto deducible únicamente la misma cantidad que nosotros estamos reportando al IX, ¿verdad? Y como en el tema del IX, en la bonificación de 250, la decreto, esta no está afecta. Exacto. Entonces, ahí es donde sí veo yo esa discrepancia en cuanto a que por un lado nos indican de que sí tenemos que tomarla en cuenta en el bono 14 y por el otro lado la ley del ISR no me lo acepta, ¿verdad? Solamente esa es mi No se consulta. gracias, no se lo acepta como deducible, pero eso, digamos, es completamente independiente del derecho laboral, porque eso estamos hablando del ámbito tributario, ¿verdad? Las leyes tributarias establecen ciertas condiciones para deducir impuestos, pero para términos, digamos, del trabajador, el trabajador, pues al final la ley lo que busca es protegerlo, lo que busca es darle las mejores y mayores ventajas económicas en este caso que puedan tener, ¿verdad? Esta es una situación que lo que pasa es de que, digamos, nuestras leyes muchas veces no van a ir acorde con lo que tal vez está en el ámbito laboral porque los convenios van siendo ratificados después, entonces dan mejores beneficios a los trabajadores y no necesariamente esos vienen a modificar leyes de otra rama del derecho. Entonces, ¿cómo se dejaría entonces ese excedente o estos 250 que por ejemplo ya van a ser en 200 empleados y es una cantidad significativa? Y entonces en la ley del ISR me dice de que lo tengo que declarar como no deducible. Y entonces esto, aparte de que es un 250 excedente por 200, ese monto le tengo que sacar el 25%, que es el pago de no deducible que yo tengo que pagarle al final de año. Entonces, sí es una carga demasiado. Entonces, ¿cómo poder nosotros defender esta parte al momento de tener algún ajuste? Algún ajuste, ¿verdad? Porque básicamente esto va a venir por parte del Ministerio de Trabajo. Ya, el Ministerio de Trabajo les va a pedir que lo paguen. Y el juzgado también. Quería buscarles aquí, creo que tengo algunas sentencias. Déjenme ver si las ubico. Sobre la interpretación precisamente de los 250 quetzales. Okay. Pero vamos a ver. Aquí está. Les voy a compartir esta sentencia que tenemos por aquí. Ok, esta es una interpretación de la bonificación incentivo en cuanto al salario. Dice esta sentencia, es un extracto, obviamente no es toda. Dice: la juzgadora al analizar los hechos, contrapuestos, pruebas aportadas y normas jurídicas aplicables establece lo siguiente: que la parte demandada no se opuso a que le adeuda al trabajador las prestaciones irrenunciables que reclama. Es más, indicó que se habían puesto a disposición del actor el pago de las mismas en la Inspección General de Trabajo, pero este fue quien no las aceptó, por lo que al no haber ninguna oposición al respecto a dichas prestaciones, es procedente que se cancelen al actor en la forma que las reclama. Ahora vean qué dice aquí. En cuanto al salario devengado por el actor durante los últimos 6 meses de la relación laboral, la juzgadora considera que al no haber presentado para su exhibición el libro de salarios, el cual es la prueba pertinente para acreditar dicho extremo, se le debe dar valor probatorio a la presunción legal derivada del artículo 353 del Código de Trabajo por la no exhibición de dicho documento, en forma coherente con la confesión prestada por la parte demandada a través de su representante legal, específicamente al haber manifestado la posición número 4 que el actor devengaba un salario base más bonificación, así como todas las fotocopias de los 6 estados de cuenta correspondientes a la cuenta número, ¿verdad?, tal de los meses de julio a diciembre del año 2013. Medios de prueba con los cuales se acredita que el salario promedio mensual devengado por el actor durante los últimos 6 meses de la relación laboral fue de 5,599 quetzales con 20 centavos, mismo en el que se incluye la bonificación incentivo de ley, por lo que en este caso dice debe eximirse a la parte demandada del pago de esta prestación. Ahí porque en este juicio estaban pidiendo aparte los 250. Entonces dijo el juez,
No hay que pagar los 250 porque dentro de estos 5.599,20 ya está incluido los 250. Y luego viene y cierra con esta parte. En aplicación de lo regulado en el artículo 1 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, dicho salario debe tomarse como base para el cálculo de las prestaciones laborales. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí los jueces de trabajo? Esos 5.599,20 centavos que incluyen los 250 es la base para el cálculo de bono 14, aguinaldo, vacaciones, indemnización y todo lo que corresponde. Entonces yo entiendo porque esa ha sido realmente nuestra, no sé, no le puedo llamar pelea porque no es una pelea, pero en realidad la mayoría de contadores y auditores nos recalcan esto precisamente por lo que usted acaba de mencionar. Pero yo le diría, a la hora de un ajuste, yo creo que esto es completamente debatible, creo que sí se puede pelear ante, obviamente llevaría al cliente, ¿verdad? Al contribuyente a irse a un contencioso administrativo, posiblemente a un amparo, pero yo creo que sí tendría uno bastantes herramientas para poder ganar, porque el convenio 95 es un convenio en materia de derechos humanos. O sea, lo que tenemos que entender es que este convenio está por encima del Código de Trabajo, está por encima de la ley del ISR, está por encima de la ley del IVA, porque todas estas leyes son jerárquicamente inferiores, ¿verdad? Entonces, es un tema a debatir, definitivamente es un tema que se podría pelear, porque yo entiendo la parte de las empresas y por qué las empresas no lo incluyen, y es precisamente porque si no, no lo pueden deducir. Sí, sí, exacto. Sí, básicamente esa era mi duda, porque sí fue muy específica en donde decía que sí había que tomarlo en cuenta. Y pues yo creo que la mayoría pues vamos por esa línea, ¿verdad? Que básicamente también pues lo que trata uno como auditor, alinear todos nuestros clientes externos, ¿verdad? Que nos van a solicitar la información, porque no le puedo dar a X una parte, hasta otra parte, ¿verdad? Y sabe, Entonces, y ujú, perdonen que lo interrumpa, y sabe cuál es el problema, es que muchas veces un trabajador por 250 quetzales que usted no le pague en la bonificación anual, no le va a hacer mucho problema. Pero tenemos trabajadores que su salario base es el mínimo y en la bonificación incentivo tienen 5,000, 6,000, 10,000 quetzales, ¿sí? Entonces, cuando el patrón dice, esto no lo voy a reportar y no le voy a pagar su bono, incluyendo esto, porque eso es lo que no está reportado en el IX, ahí sí vemos afectados a los trabajadores. No es lo mismo que me paguen a mí una bonificación anual sobre 3,000 quetzales a que me la paguen sobre lo real, lo que realmente vengo, que son, no sé, 8,000, 12,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ese trabajador sí nos va a hacer problema. El de los 250 posiblemente diga, no voy a pelear, no voy a reclamar, no voy a iniciar un juicio por 250 quetzales. Pero el que sí gana 3,000, 4,000, 5,000 en su bonificación incentivo, posiblemente sí lo va a pelear. sí, pues correcto. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguna Gracias, otra? licenciada. Sí, nos pregunta Elvin por acá. Licenciada, mucho gusto. ¿Cuál es el adelanto del bono 14? Perdón, ya no le escuché, se cortó un poquito, no le escuché. No se preocupe. Elvin nos pregunta cuál es tu percepción referente al adelanto del bono 14. Ok, la ley nos permite, ahorita si no estoy mal, es artículo 96, nos permite hacer anticipos de salario, ¿sí? Siempre que nosotros lo dejemos documentado como anticipo de salario, no tenemos ningún problema. Hay que decir, ¿verdad? En ese anticipo de salario es un documento muy sencillo que debe elaborar el patrono, donde el trabajador pues solicita, por ejemplo, si no es un anticipo de salario como tal ordinario, puede ser un anticipo, una prestación, ¿verdad? En este caso, que se le pague su bono 14 ahorita, digamos, en estos días, o en mayo, digamos que se le pagó, pero al final sigue siendo un salario. ¿Por qué? Porque se percibe en efectivo. Entonces, se coloca como anticipo de salario, ¿verdad? Se coloca el monto que se le va a dar al trabajador y la forma en la que se le va a deducir. Lo ideal es que la ley nos dice que cualquier anticipo de salario solo lo podemos deducir en un mínimo de 5 periodos de pago. Es decir, que si yo le adelanto todo su bono 14 ahorita, yo en 5 meses o 5 quincenas, dependiendo cómo le paguen al trabajador, debería irlo descontando. Pero también dice la ley que el trabajador puede pagarlo en un plazo más corto. Entonces, lo único que, si ustedes quisieran descontarlo y ya no pagarlo en el bono 14, entonces solamente que el trabajador les firme un consentimiento donde él autoriza que se le descuente en la quincena de julio, que es cuando corresponde el pago de la bonificación.
y no hay ningún problema. Inclusive si llegara a terminar el trabajo o la relación laboral antes de que llegue ese momento, en la liquidación respectiva se puede hacer constar este anticipo de salario. Y por supuesto hay que documentarlo en el libro de salarios. Gracias, licenciada. Jessica Coyoy nos pregunta, ¿de qué manera se trabaja el bono en sectores públicos? ¿Se puede dividir el pago de bono 14 y de qué forma es la correcta pagarlo? ¿Cómo se calcula en estos casos? No, el pago tiene que ser íntegro. No nos permite la ley dividirlo. Ahora, yo tengo mis opiniones personales. Hay otro principio que es el principio conciliatorio, en el cual, digamos, las partes, ¿verdad? Podríamos acordar si por situación económica la empresa no se puede pagar la prestación, pues de alguna forma dividirla. El año pasado o antepasado, no, cuando fue lo de la pandemia, 2020, muchos de mis clientes tuvieron que cerrar sus negocios, sobre todo los que se dedicaban a hoteles, gimnasios, restaurantes. Y cuando llegó el pago de la prestación no tenían el flujo suficiente para poder cubrirla. En el caso de ellos, pues se hizo convenios con los trabajadores, convenios en los que ambos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? No convenios impuestos. Ambos estuvieron de acuerdo en que esa prestación se pudiera dar en 3 pagos. Y pues ninguno se fue a quejar, ninguno puso ningún tipo de denuncia y se pagó. Pero sí tuvimos con otro cliente un trabajador que no estuvo de acuerdo, no quiso firmar y fue a manifestar al ministerio que se le estaba obligando a fraccionarlo. Y el ministerio sí dijo, no, ustedes no lo pueden fraccionar, lo tienen que pagar íntegro. Pero también se contradicen un poquito porque cuando uno va y termina la relación laboral, no sé si les ha pasado que uno llega a la inspección y bueno, hay que pagarle prestaciones tanto, ¿verdad? Aguinaldo tanto, bono 14 tanto, vacaciones, indemnización y nos sale un monto de 80,000 quetzales. Y nosotros ahí le decimos al trabajador, bueno, hagamos un convenio de pago. Le lo voy a pagar en 4 cuotas de 20,000 quetzales. Y el inspector dice, bueno, perfecto, hago el convenio. Entonces, ¿por qué ahí sí lo puedo fraccionar y de la otra forma no? Entonces yo considero que si se hace un acuerdo, ¿verdad? Con el trabajador en el cual por situación económica, ¿verdad? No le pueda pagar yo íntegro su bonificación ahorita el 15 de julio, poderla pactar en algunos meses, yo considero que aunque la inspección nos dijera que no, ante los ojos de un juez sería válido porque no le estamos restringiendo, ni disminuyendo, ni tergiversando un derecho laboral al trabajador. O sea, se le va a pagar. Lo único es que se le va a pagar de una forma fraccionada. Entonces yo les recomendaría, si están en esa situación, hagan un convenio, pero un convenio en el que realmente no sea impuesto, porque cuando es impuesto el trabajador se queja. Si no es impuesto, si se les habla, si se les explica la situación, yo les apuesto que los trabajadores entienden, lo van a firmar y no van a reclamar, ¿verdad? Lo único es que eso sí, el día que pongamos de pago hay que pagarlo, porque si no ahí sí vamos a tener problemas. Gracias, licenciada. Nos consulta Erika por acá si salario ordinario es igual a salario base. Salario es todo. O sea, cuando hablas salario, estamos hablando de todo lo que percibe el trabajador, no solo del salario base. Por eso es de que por eso es que les hice la interpretación del convenio 95. O sea, si nos quedáramos solo con el código de trabajo, les dijera, sí, salario es el base. Pero como tenemos esa norma que es, digamos, de mayor jerarquía y que otorga mayores beneficios, salario ordinario es salario, todo lo que percibe el trabajador. Gracias, licenciada. En esta bonificación se incluyen también los días que se gozaron de vacaciones y los asuetos para el conteo. Exacto, porque las vacaciones y los asuetos son parte, entran en causales de suspensión, entonces no afectan para nada el cálculo de la prestación. Gracias. Es más, y todos esos son remunerados, entonces. Okay. También nos consulta por acá con respecto a trabajadores que han estado suspendidos por temas disciplinarios. ¿Qué pasa con esos días? ¿Se toman completos para el pago del bono 14? Bueno, en el caso de ellos, ahí sí van a tener ustedes que hacer el ¿cómo se llama? El promedio de los salarios, porque de plano va a bajar un poquito esos días que estuvieron suspendidos. No deberían de afectar mucho porque la ley no nos permite suspender más de 8 días, ¿verdad? A menos que esta persona tenga varios procedimientos disciplinarios. Pero en ese caso, si el salario sí varió, hay que hacer el promedio. Gracias, licenciada. Alexander nos consulta por acá. ¿Cómo se calcula el salario para indemnización si el despido se da en enero?
El salario para indemnización. Igual, el salario, la indemnización siempre son los últimos 6 meses. Entonces, si el despido se da en enero, usted tendría que tomar en cuenta el salario de diciembre, noviembre de los últimos 6 meses para hacer el cálculo, más sumando la 12ª parte de la bonificación anual y del aguinaldo. Gracias, licenciada. También nos preguntan por acá. ¿Qué pasa cuando en planilla se pagan bonificaciones por producción mensual, bonificaciones extraordinarias mensual? ¿Esto forma parte del bono 14 del aguinaldo e indemnización? Así es, porque esos rubros al final llegan a dar una sumatoria, ¿verdad? Y esa sumatoria es el salario. Y sobre el salario es que se calcula todas las prestaciones. Gracias. Si el trabajador devenga horas extras, ¿estas también se deben tomar en cuenta para este cálculo? Sí, sí, porque al final sus horas extras van a ir sumadas a su salario mensual o quincenal. De acuerdo. Muy amable, licenciada. Nos consulta también Alexander, ¿en qué momento del juicio ordinario se solicita el reajuste salarial y en base a qué monto se realiza el cálculo para la indemnización? Bueno, normalmente un trabajador lo solicita en la demanda, o sea, al momento de que coloca su demanda, ahí tiene que solicitar el reajuste de las prestaciones, ¿verdad? O de los salarios, le tiene que acreditar al juez cuál era su salario total, qué fue lo que se le otorgó en su momento para que el juez pida, y bueno, parte de una de las pruebas que se pide en juicio es que el patrón exhiba los libros de salarios, porque ahí es donde se ve cómo está conformado el salario. Entonces ya el juez, al tener a la vista ese libro de salarios, puede ver cómo se conformaba para verificar si efectivamente lo que dice el trabajador es cierto, y si lo que dice el trabajador es cierto, hace el reajuste al momento de dictar la sentencia. Entonces, en la sentencia el juez dicta, o sea, con lugar el reajuste, pero ya al momento del monto en sí, cuánto se le va a dar al trabajador, lo vamos a conocer hasta que nos llegue la liquidación. Gracias, licenciada. Amalia consulta para acá si se le puede aclarar la última parte que explicó sobre cómo determinar en la indemnización el aguinaldo. El aguinaldo o el bono 14. Miren, pues creo que tengo por aquí una fórmula para que la veamos. De hecho, para temas de fórmulas, ustedes pueden, en la página del Ministerio de Trabajo, tenemos todas las fórmulas que se utilizan para el cálculo de prestaciones. Entonces, aquí tenemos la indemnización. Miren cómo dice la fórmula, no sé si ya la logran ver. Es el salario promedio de los últimos 6 meses, dividido 6. Luego le sumamos el salario promedio de los últimos 6 meses y lo dividimos entre los días laborados, ¿verdad? Entre los 365 días del año, multiplicado por los días laborados por el trabajador. Y eso nos da el cálculo, digamos, de la indemnización. ¿Dónde es que va incluido? Precisamente donde dice aquí, salario promedio de los 6 meses, donde le sumamos el salario promedio de los 6 meses, ahí es donde le suma, digamos, esa parte del bono 14 y del aguinaldo. Aquí hay varias fórmulas. Esta la pueden bajar, como les digo, de la página del ministerio. Hay un rubro que dice patronos y otro que dice cálculo de prestaciones. Hay uno que es en línea y hay otro que les da la opción de bajar estas fórmulas que nos permiten a nosotros pues poderlo calcular desde nuestra casa prácticamente. Muchas gracias, licenciada. Nos consulta Gerson Montes. Licenciada, el Ministerio de Trabajo puede actuar de oficio para exigir al patrono el pago completo del bono 14 a las empresas que no utilicen el criterio que usted acaba de exponer, o solo actúan en función individual a requerimiento de un colaborador. No, ellos pueden actuar de oficio. Es más, precisamente hacen dos visitas de oficio al año. Así, esas se las hacen así por orden institucional y es para verificar el pago de aguinaldo y para verificar el pago de la bonificación anual. Esas son las 2 veces que el ministerio sale de oficio. Puede llegar aleatoriamente a cualquiera de las empresas a verificar el pago, a verificar la correcta, ¿verdad?, aplicación del pago
Y normalmente la forma más común es que sea requerimiento de alguien, ¿verdad? Porque imagínense cuántas empresas hay, cuántos patronos tenemos y pues cuántos inspectores. Entonces, normalmente lo común es que sea requerimiento de alguna persona que ponga denuncia, pero de oficio si hacen estas dos y así como puede ser que lleguen con nosotros, puede ser que no, ¿verdad? Pero sí, sí tiene la facultad de hacerlo de oficio. Es prácticamente su deber, ¿verdad? Velar por el cumplimiento de las normas laborales. Muy amable, licenciada. Ya tenemos pocas preguntas por acá, ya solamente nos quedan 2 por dar respuesta y estaríamos pues finalizando. Nos pregunta Robin Otoniel, licenciada, en el momento de tener un ascenso del trabajador, ¿se le hace un reajuste al momento de recibir el bono 14? No recibirá el salario anterior, pero sí un poco más de manera proporcional. Exacto, exacto. Ahí como hubo un aumento de un ascenso y un aumento de salario, hacemos nuevamente el promedio tomando esos últimos salarios. Gracias. Carlos Cordero nos consulta, ¿para el cálculo de las vacaciones es correcto quitar la bonificación incentivo? Para el cálculo de las vacaciones, miren, es que con base a la interpretación del salario yo les diría no, o sea, todo lo que percibe el trabajador al total es salario, ¿verdad? Y cuando la ley nos manda a pagar alguna prestación con base al salario, se tiene que tomar en cuenta los 250 quetzales. Bueno, licenciada, pues, Linda Vanessa tiene la mano levantada, no sé si tiene alguna consulta. Sí, muchas gracias. Mi consulta es, licenciada, buenas tardes. Buenas Fíjese tardes. que yo tengo una consulta en relación al cálculo de la indemnización, bono 14 y aguinaldo. En planilla nosotros tenemos como conceptos y que no están afectos a pago de IX, tenemos conceptos como bonificaciones por producción, algunos pagos adicionales que se hacen que no están afectos a IX, y que no son siempre, pero tenemos, por no darlos en comisiones o en horas extras, se tienen tipificados como bonificaciones. Esto sí entra para cálculo de prestaciones, inclusive para el pago de la indemnización. Sí. Y tengo todo. otra. Ok, todo gracias. Todo lo que es efectivo es salario. Y tengo una consulta adicional. Para el pago de indemnización, nosotros tenemos salario ordinario, obviamente, más la bonificación que supera los 250 quetzales. Para el cálculo de indemnización, esto entra, o sea, la bonificación extraordinaria entra completa para el cálculo del mismo, incluyendo los 250. Exacto, sí. ¿Y qué pasa si no lo estamos calculando como tal, sino que solo se calcula sobre el ordinario? Tienen una contingencia laboral. Lo que pasa es que, miren, yo lo que les puedo decir, que me han manifestado algunos patronos, o sea, me dicen no lo podemos pagar así porque entonces nosotros no tenemos reservado ese pasivo de esa forma. La mayoría lo siguen haciendo pagando solo sobre el ordinario. O sea, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el riesgo que tienen es de todavía muy poco. El trabajador que demanda en relación al que no demanda es muy bajo. Entonces siguen teniendo ese riesgo. Lo que hay que entender es que hay una contingencia, ¿verdad? Que el día de mañana el trabajador puede ir y reclamar. Lo que pasa es que el trabajador también tiene un tiempo para poderlo hacer y son 30 días cuando se requiere indemnización. Entonces, si no lo hacen esos 30 días, le prescribe el derecho, ¿verdad? Ya. De poderlo reclamar. Esto, ¿de qué manera puede la empresa como respaldarse a la hora de que haya una consulta, digamos, del mismo empleado, que diga, mire, no me está pagando mi bonificación? ¿La empresa puede respaldarse de alguna manera? O lo más sensato sería como decirles, sí, mire, se lo voy a pagar. Respaldarse, mire, la mayoría de patronos lo que usan para respaldarse es el 88, ¿verdad? Y la mayoría, como lo dicen, es, no, es que eso es salario ordinario, lo demás no es salario, ¿verdad? Porque mira, esto se llama bonificación, entonces no es salario. Entonces, la mayoría de los trabajadores dicen, sí es cierto, no es salario, es bonificación, entonces no incluye. Lo que pasa es que cuando ya realmente los trabajadores empiezan a capacitar y se dan cuenta que salario es todo, ¿verdad? Porque ya entienden, incluso en la inspección les explican muy bien el convenio 95, déjenme decirlo, se les explica muy bien, entonces ya empiezan a reclamar.
Entonces, ya. ahí tienen dos opciones, ¿verdad? O lo pagan o no lo pagan, pero sabiendo que ya empieza a haber alguna contingencia. Ok, en conclusión, salario más bonificación completa se paga para efectos de indemnización, bono 14 y aguinaldo. Exacto. Ok, le agradezco mucho, licenciada, muy fina. De nada. Buenas tardes, licenciada. No sé si se puede. Sí, claro. Yo tengo una consulta, pero la señal me está fallando. Creo que no escuché bien. Pero, por ejemplo, para hacerlo más breve, más que todo, para pagar una indemnización, se incluye, por ejemplo, lo que hemos visto, la sumatoria de todo. Por ejemplo, los días, por ejemplo, se calcula. Se incluye bono 14, aguinaldo y vacaciones para indemnizar a un trabajador. No sé si estoy en lo correcto. Uno. Dos, la pregunta que tengo sobre el IGS. Por ejemplo, una persona si gana, por ejemplo, 4,000 quetzales, incluye lo que sabemos, la bonificación incentivo, incluye ahí, que suma 4,000. Pero la persona, o sea, el trabajador tiene que pagar el IGS o el patrono tiene que pagar. Es la pregunta que tengo. Ok. El primero es que para la indemnización sí se incluye el bono 14 y sí se incluye el aguinaldo, las vacaciones no. Esas no se incluyen en el cálculo. La segunda pregunta es para temas de IX. La ley del IX nos dice que digamos, lo que se coloque como bonificación incentivo no está afecto al pago de cuotas laborales y patronales. Entonces, todo lo que se coloque bajo ese rubro no va a estar afecto al pago de la cuota. Lo demás, digamos, lo que esté fuera de ese rubro, sí está afecto a la cuota y pues se paga en la proporción que le corresponde a cada uno, ¿verdad? El trabajador su porcentaje y al patrono su porcentaje. Ahora, si el día de mañana hay un reajuste, ¿verdad? Porque el IX también hace sus auditorías y podría decir, no, es que ustedes no pueden pagar más de 250 quetzales en la bonificación y les hace el reajuste, entonces les traslada ese valor al salario. Ahí si el trabajador ya ni siquiera está en la empresa, quien le va a tocar pagar es al patrono. Es más, yo les diría, ni siquiera podrían venir y descontarle al trabajador a futuro, ¿verdad? Una cuota que ustedes no pagaron como patronos oportunamente o la hicieron o la pagaron bien, ¿verdad? Entonces le toca al patrono asumir ese riesgo. Pero igual esa parte sí sí se pelea bien y se gana. Hay varias sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde establece que se puede pagar más de 250 quetzales en la bonificación incentivo. Pero para recalcar algo de la pregunta de Liz Lick, por ejemplo, si una persona, o sea, por ejemplo, hace un par de meses trabajando, pagando IGS, tanto el patrón y todo es normal, pero si deja de trabajar, entonces, no sé, ahí también se detiene lo que es la cuota del IGS, así de tipo Sí, individual. sí, se detiene y obviamente el patrono ya no tiene que pagar la cuota de ese trabajador. Ah, ya, ya. Entonces, ya posteriormente no habrá ningún, o sea, pago ahí adicional o anticipado porque no se pagó tal mes que no se trabajó tal trabajador. Ahí se queda más que todo. Exactamente, sí, se da de baja en la planilla. Ah, excelente. Gracias, licenciada, muy amable por su De respuesta. nada, no tenga pena. Muchísimas gracias, licenciada. Con esto pues estaríamos finalizando la parte de las preguntas. Le agradecemos bastante pues su excelente ponencia el día de hoy y asimismo pues agradecemos a quienes nos han acompañado en el transcurso de este webinar. Por favor, voy a colocar acá en el chat un link para que puedan pues registrar su asistencia y en el correo que coloquen acá en este formulario pues les vamos a estar haciendo llegar la grabación de este webinar. Para Grupo DIT quiere aplicar ha sido un gusto y esperamos poder contar con su participación en futuros eventos. Licenciada, pues una vez más, muchísimas gracias y pues que tengan muy buen día a todos. Feliz día, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias.